Hoy la ciencia nos ocupa absolutamente en el programa. Es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero en esta segunda parte hablamos con un hombre, y que en este caso con David Ezpeleta, que es el doctor Ezpeleta, trabaja aquí en el Hospital San Juan de Dios, en otros 2 hospitales, y además es el portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Ezpeleta, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hablamos del cerebro. ¿Cómo podemos cultivar nuestro cerebro? ¿Un cerebro sano es sinónimo de...? Para empezar, el cerebro es el órgano más complejo que existe en el universo conocido. O sea, tenemos que cuidarlo, no es como un tobillo, por decirlo así. Entonces, es lo que rige todo lo que somos, lo que hacemos, lo que sentimos, rige nuestros movimientos, nuestros afectos, lo rige todo, de manera que tenemos que cuidarlo. Hay muchas formas de cuidarlo. Lo primero y más principal sería llevar un estilo de vida sano, es decir, controlar el peso, dormir las horas suficientes, llevar una buena dieta, una dieta mediterránea, practicar ejercicio físico, practicar ejercicio intelectual, porque eso aumenta nuestra reserva cognitiva y nos hace más resistentes al deterioro cognitivo en el futuro. Aumentar el ejercicio social, es decir, salir, estar con gente, hablar, discutir, eso es fundamental para el cerebro. Eso es cuidarse la hipertensión, el colesterol, la diabetes, no fumar, no beber, etc. Unas pautas importantes de vida, pero vamos a ir poco a poco, doctor. El ejercicio físico, ¿por qué nos beneficia físicamente? Más o menos nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿cómo beneficia la actividad física moderada al cerebro? Pues eso es el resultado de estudios recientes. Ya lo decía Hipócrates en el siglo IV a.C., pero bueno, la experiencia también ha sido consejera toda la vida, que no hayamos hecho caso en este sentido, pero ahora sabemos que el ejercicio per se, aparte de los beneficios físicos intuitivos que notamos cuando hacemos ejercicio, también tiene unos beneficios psicológicos. Estamos mejor, estamos más contentos, somos más resistentes al estrés. Cuando haces ejercicio duermes mejor y además mejora la memoria, mejora nuestra forma de razonar, de tomar decisiones, aumenta la neurogénesis. Se sabe ahora que hay partes del cerebro humano adulto que tienen neuronas que se pueden crear nuevas, aumenta la capacidad de las neuronas de unirse entre ellas y de formar sinapsis. Es decir, el ejercicio físico actúa en el cerebro de una manera global y muy potente. Y, por supuesto, y esto es lo más importante, retrasa el inicio del deterioro cognitivo. Si una persona está llamada a tener demencia, si tú haces ejercicio físico, si yo estoy llamado, por ejemplo, a tener demencia por genes o por mi estilo de vida a los 70 años, pero yo empiezo a hacer ejercicio físico a los 40, es posible que mi demencia o mi deterioro comience 5 o incluso 10 años más tarde. Y esto se ha visto ahora con estudios. Es así de potente este ejercicio físico. Absolutamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que vivimos en un país y en un entorno en el que el porcentaje de personas sedentarias es elevadísimo, ¿no? Atención, porque hay que cambiar claramente la tendencia en favor del deporte. Sí, y además estamos hablando de personas sedentarias, muy sedentarias. Es que la gente no se mueve nada. El límite para poder empezar a hablar de un ejercicio físico sano no significa estar 2 horas en el gimnasio como un loco, ni muchísimo menos. O sea, 5 horas de caminar a la semana o 40 minutos de caminar rápido al día es suficiente para lograr estos beneficios cardiovasculares y cerebrosaludables. 40 minutos diarios, 5 horas a la semana. Que me digan a mí quién no puede caminar ese tiempo. Abandonar un poquito el coche, ¿no? El coche, el móvil, la televisión, etcétera. Doctor Ezpeleta, vamos a hablar del móvil, que tenemos aquí muy cerca, este instrumento que utilizamos a todas horas. Diabólico. Diabólico para el cerebro. Hablamos del WhatsApp constante, por ejemplo, del Instagram, de Facebook, de Twitter. ¿Qué pasa en nuestro cerebro si al día le dedicamos unas cuantas horas a este instrumento? Le dedicamos más horas de las correctas y además lo utilizamos para cosas que son casi inútiles. O sea, vemos noticias que no nos interesan, estamos continuamente consultando el correo electrónico. Se ha calculado que una persona consulta el correo electrónico unas 100 veces diarias, es absolutamente de locos. Entonces estamos cargándonos una de las facultades más importantes del cerebro, que es el mantenimiento de la atención. O sea, vivimos en una gran máquina tragaperras en la que todos son microestímulos que estamos continuamente pidiendo aceptación o pidiendo un resultado. Cuando vemos el WhatsApp, a ver si nos han enviado algo. Cuando ponemos un post en redes sociales, queremos que nos hagan
un me gusta. Cuando enviamos un correo electrónico estamos enseguida esperando que nos respondan. Cuando le damos al correo electrónico vemos de esos 10 mensajes que nos llegan la mayoría de spam, a ver si hay alguno que nos interese y lo podemos leer. Estamos continuamente exigiendo al cerebro un estímulo y pidiéndonos una microdosis de dopamina. Claro, ¿y eso cómo nos perjudica? Claro, y eso nos está perjudicando porque nos está afectando la capacidad de mantener la atención. O sea, antes estudiábamos de libros, capítulos enteros, podemos estar en una biblioteca estudiando 2, 3, 4 horas. Ahora cada vez es más infrecuente encontrarte a gente estudiando de esas maneras. Después empezamos a estudiar de artículos, luego casi nos leemos los resúmenes y ahora prácticamente los titulares, ¿no? Entonces estamos perdiendo la capacidad de mantener la atención, y la atención es el cincel de la memoria. Si no tenemos atención y disfrutamos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos estudiando, vamos a retener mucho menos. De hecho, se dice que la nueva inteligencia del siglo XXI es la atención. Y precisamente la atención es una de las facultades que más se pierde con los microestímulos que tenemos con redes sociales y con todo lo que nos rodea, ¿no? O sea que hay que volver un poco no sé, 2 décadas atrás, por ejemplo, cuando no teníamos tanta tecnología a nuestro servicio. Yo creo que sí, que deberemos hacer un poco de gimnasia en este sentido y hacer una rehabilitación cognitiva domiciliaria, que consiste básicamente en intentar tener el móvil apagado 1 hora o 2 horas por la noche, y leer un libro de estos de literatura de siempre, con muchas páginas, con textos, sin dibujitos y sin nada, y estar concentrados en la lectura, y eso va a hacer que nuestro cerebro, que posiblemente se ha recableado de forma negativa con los estilos de vida actuales, podamos recuperarlo y tener un cerebro más atento y más capaz incluso. Hay otra cuestión importante también, ¿no? A veces no le damos mucha importancia a dormir, por lo menos 8 horas, o escuchamos en muchas ocasiones a quien dice: no, pero es que a mí con 3 o 4 horas me basta y luego ya me pongo a trabajar o me dedico a leer o respondo el correo electrónico u otras cosas, ¿no? ¿Por qué es tan importante el descanso? ¿Por qué por lo menos hay que dormir 8 horas? Si hay gente que necesita para dormir 8 horas, otras personas 9 y otras personas 6. Hay una distribución normal. Pero esas excepciones de la gente que duerme 3 y duerme 4, realmente si les estudiásemos, duermen más. El problema del sueño es que o duermes el tiempo que tú necesitas, o si no vas a tener consecuencias. Dormir menos de lo que necesitas significa cansancio, significa somnolencia diurna excesiva, significa disminución de la tolerancia al estrés, se salta con más facilidad, eso es lo obvio. Si tienes migraña te va a doler más la cabeza, si tienes quejas de memoria vas a tener más quejas de memoria, si tienes dificultad para aprender vas a aprender peor, pero es que después a la larga el hecho de dormir poco también se asocia, por ejemplo, con más enfermedades de índole psiquiátrica, con una mortalidad precoz, no muchos años, pero sí significativamente en relación con la gente que duerme bien, incluso con la posibilidad de desarrollar también deterioro cognitivo más precozmente. O sea, dormir es fundamental. Y volviendo a lo que hablábamos antes, el móvil también tiene mucho que ver en la forma del mal dormir que tenemos ahora. Si estamos en la cama y nos acostamos con el móvil y estamos estimulando al sistema visual con la luz de la pantalla del móvil, estamos quitando ese caer de lumínico que necesita el cuerpo para acostumbrarse al momento de llegar la noche y dormir espontáneamente. Estamos retrasando la síntesis de melatonina, que sería la hormona del sueño endógena. Cuando le estamos poniendo la pantalla del móvil estamos impidiéndonos el sueño, de manera que también el móvil tiene culpa. Parece algo a lo que no damos demasiada importancia, ¿verdad? Bueno, ya lo apagaré más tarde, ya veremos, no pasa nada, pero influye mucho. Está claro, ¿no? Le leí recientemente, doctor, una entrevista, me gustó muchísimo cuando usted nos contaba en esa conversación, ¿no?, con otra compañera, cómo investigan el cerebro a través de las sombras chinescas. Cuéntenos. Sí, bueno, en investigación se utilizan muchos métodos. O sea, para investigar el cerebro o las enfermedades neurológicas, pues podemos utilizar información clínica, que es lo que nos cuentan los pacientes, o cómo responden a determinados fármacos, o analizar sustancias en la sangre, biomarcadores, etcétera, pero también uno de los puntos fuertes del estudio del cerebro es a través de la neuroimagen, es decir, del TAC, de la resonancia, del PET y otras técnicas que hay. Como no podemos habitualmente abrir el cráneo y coger el cerebro para estudiarlo al microscopio, pues lo que hacemos es una serie de fotografías con máquinas especiales y
nos aparecen en una pantalla reconstruidas por un ordenador imágenes en las 3 dimensiones en escalas de grises. Lo que nosotros cuando estudiamos esto, en realidad se parece mucho a las sombras chinescas, porque en neuroimagen no vemos en las pantallas del ordenador, los radiólogos no ven el cerebro del color que tiene, sino que el ordenador lo que hace es contrastar las diferentes zonas del cerebro de manera que se estudien mejor. Entonces las lesiones las vemos como sombras anormales donde no tienen que estar. Sería el símil o la metáfora con las sombras chinescas. Interesante, desde luego. ¿Cuáles son los retos, podríamos decir, en un futuro cercano, ¿no?, de la neurología? Usted es el portavoz, ¿no?, de los neurólogos, podríamos decir, en nuestro país. El secretario, efectivamente, ¿no? Una voz más que autorizada, obviamente, para este tema a nivel nacional. ¿Cuál es el reto fundamental que tiene la neurología actualmente? Tenemos muchos y los estamos poco a poco cumpliendo. Por ejemplo, hace unos 20 años la atención al ictus, al infarto cerebral y a la hemorragia cerebral prácticamente no existía. Una persona tenía un ictus y estaba abocada a tener un suero y un poco pues a la fatalidad. Irás bien o irás mal, ya veremos tu cerebro cómo responde. Sin embargo, ahora disponemos de técnicas, desde tratamientos intravenosos que pueden licuar ese coágulo hasta meternos con catéteres por arterias, sacar el coágulo, poner una especie de muelles en las arterias, recuperar completamente. Eso lo tenemos bastante avanzado, pero necesitamos, por lo menos a nivel español, que haya una equidad en el acceso a estos tratamientos, cuando no lo hay. Pero se están dando pasos. Si tuviera yo que decidir cuál sería el principal reto, serían las enfermedades neurodegenerativas, porque ahí tenemos un stop que no sabemos pasar. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer ya es una epidemia y va a ser una epidemia mucho mayor en los siguientes 20-30 años. Se calcula que actualmente hay en el mundo pues alrededor de unos 50 millones, no me sé muy bien las cifras, 50 millones de enfermos con enfermedad de Alzheimer, y en 30 años se calcula, dado que las poblaciones envejecen, y el Alzheimer es una enfermedad asociada al envejecimiento, el Alzheimer se va a disparar. Y entonces se calcula que en 2050 puede que estemos en el mundo alrededor de 130 a 150 millones de personas, casi el triple. ¿No veremos la cura del Alzheimer? Nos estamos dando de bruces, perdón. Nos hemos fijado mucho en determinadas proteínas que se acumulan en el cerebro, como la proteína beta-amiloide, y se han intentado infinidad de posibilidades para evitar su síntesis o su acumulación, y parece ahora se habla de que es una falsa pista, de que ha habido mucha investigación en este sentido que no es la correcta, que no es el fuego, el amiloide, sino que es la ceniza, que hay algo antes, que es lo que tenemos que atacar. Es súper complejo. Las enfermedades cerebrales, tanto las degenerativas como las más de andar por casa, como por ejemplo la migraña, una cosa que tiene el 12% de la población en Navarra, son enfermedades de altísima complejidad. Son enfermedades en las que tienen que ver muchísimos genes y todos los estilos de vida, de interacción social, el ejercicio, la dieta, está todo es una amalgama, entonces es muy difícil detectar cuál es el factor al que atacar, porque es multifactorial. Bueno, confiemos en la investigación, desde luego, ¿verdad?, relacionada con enfermedades tan duras, ¿no? Por ejemplo, como el Alzheimer, ¿no?, que está afectando a millones de personas en el mundo. Hoy hemos querido saber un poco más de la neurología, de cómo funciona nuestro cerebro y, sobre todo, de cómo podemos conservar un cerebro sano. Atención a los hábitos de vida saludable, pero me quedo sobre todo con el deporte, ¿no?, y toda la importancia también de descansar y de olvidar el móvil unas cuantas horas al día. David Ezpeleta, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerle y seguiremos de cerca sus planteamientos, sobre todo en lo que podemos hacer, ¿no?, en el día a día. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy, como les decíamos, hablamos de ciencia.